Buenas noches, cofrades. Bienvenidos a Cofradías en 7 Televisión Málaga. Suena Soledad de San Pablo, marcha de Pascual Zueco Ramos. Hoy tenemos para ti un programa de cofrade a cofrade, como todos pero distintos. Hoy volvemos a tener actualidad y cofradías. En la primera parte haremos ese habitual repaso de lo que ha ocurrido y sobre todo lo que queda por ocurrir en estas fechas de Adviento y en estas fechas festivas. En la segunda parte hablaremos de la Universidad de Málaga, de la necesidad imperiosa de formación en el entorno de las cofradías y de lo importante que es contar con la universidad pública en el camino de la capacitación de los responsables de las hermandades. Así somos los cofrades, siempre con ansias de ser mejores. En la segunda parte nos iremos a hacer historia, a recorrer siglos pasados con esa breve historia de la Semana Santa de Málaga de José Jiménez Guerrero. Una reedición actualizada de uno de los libros que cualquier cofrade debe tener en su mesilla de noche. Recordar para aprender. Además, con él vamos a hablar de la tradición y de la devoción de la Inmaculada en Málaga. Hoy empezamos recordando precisamente eso, que vamos a celebrar ese Día de la Inmaculada. Y lo hacemos, como no, con los versos de Miguel Cid, unos versos escritos en 1615. Todo el mundo en general, a voces reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original. Empieza Cofradías en 7 Televisión. Disfruta, que empezamos. Porque van a entrar
Después de estas imágenes iniciales, aquí estamos para empezar con ese repaso a toda la actualidad, todo lo que ha ocurrido en esta semana que ha ido de miércoles a miércoles. Jaime Moreno, una semana intensa con mucha actualidad. Muy buenas noches, Fran. Sí, una semana que ha tenido una actividad pues bastante intensa y frenética, como podremos ver ahora en todas las noticias que hemos preparado y que hemos recopilado, porque no cesan de producirse en todos los ámbitos, además de nuestras hermandades y cofradías. Además, pues ya has dicho más o menos el resumen del programa que vamos a tener y pues a caballo entre la historia y la formación. Efectivamente. Manu León, muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Bueno, semana intensa la que hemos pasado y la que nos queda. Cada vez se acerca más Cuaresma, cada vez se acerca más Semana Santa y los actos y las noticias van aumentando, como es lógico. Estamos ya en esa época de Adviento, además de Manu y de Jaime, una semana más agradecer su trabajo a nuestros compañeros Francis, Alex y Andrea y por supuesto a Lino Ramos y a todas las personas que en 7 Televisión hacen posible este programa de cofradías. Una semana más, vamos a empezar con la actualidad, una actualidad, Jaime, pues marcada con muchísimos actos que han ocurrido a lo largo de este fin de semana. Sí, vamos a crear un marco previo a las noticias porque nuestros templos y nuestras cofradías, pues ya con el paso de los días vamos contemplando cómo las dolorosas se van revistiendo del perfil inmaculista para la celebración del dogma en las diferentes funciones que nuestras hermandades y cofradías van a desarrollar en los próximos días. Pero debemos comenzar esta sección de noticias de los cultos que han tenido lugar con motivo del 125 aniversario de la Hermandad del Sepulcro. El solemne triduo extraordinario con motivo de esta efeméride que ha tenido lugar durante los días 27, 28 y 29 de noviembre ha puesto de relieve un estudiado equilibrio entre la forma y el contenido de los mismos. A la dedicación de cada una de las funciones a una etapa histórica de la hermandad, hemos de unir el acierto a la hora de la selección de los predicadores en consonancia con cada una de las sedes canónicas anteriores, el acompañamiento musical de las sesiones y la solemnidad de la liturgia. Jaime, además, un montaje espectacular con toda la abadía de Santa Ana entelada para este acto, el Señor en una urna a los pies de la Virgen y, como decías, 3 sacerdotes que tienen que ver con esas 3 sedes canónicas, la Victoria con Alejandro Morcillo, Escobar Morcillo, los Mártires con Felipe Reina y terminó con ese tercer día de triduo con Miguel Ángel Gamero de Santiago y además la función principal, si no recuerdo mal, con don José Ferrari. Así es. El adjetivo extraordinario no es ni mucho menos accesorio, porque no solo por la conmemoración de la efeméride, sino por el tratamiento que se le ha dado a esa conmemoración y que creo que aún aguarda alguna que otra sorpresa porque la abadía está cerrada desde esa función principal hasta el próximo besamano y besapié del 6 de diciembre. Efectivamente, la verdad que no todo lo extraordinario, no todos los aniversarios tienen que terminar con una procesión extraordinaria. Enhorabuena, humildemente desde aquí, a los hermanos del Sepulcro. Manu, seguimos. Mención aparte merece el aspecto que presentaba la iglesia de la abadía de Santa Ana, y es que pudimos observar una auténtica transformación del espacio cultural en pro de dotar a la celebración de un ambiente sobrio y lleno de acogimiento que predisponía a la fiel meditación y a la contemplación de las imágenes, punto focal de las miradas. Los actos de culto tendrán próximamente un epílogo con el besamano y besapié extraordinario en el próximo 6 de diciembre. Enhorabuena a los hermanos del Sepulcro que han demostrado con esta celebración la posibilidad de una conmemoración histórica desde un acertado programa litúrgico y arropado de un entorno pleno de sobriedad y elegancia. No cabe duda de que ha sido una celebración extraordinaria, de nuevo esa maravilla que hemos podido observar en la abadía de Santa Ana. Nos vamos también ahora al barrio de Las Delicias, donde el domingo se celebró el 22 aniversario de la bendición de la imagen, el 22º aniversario de la bendición de la imagen de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación y además también de la fundación de esta venerable hermandad. Y empezábamos este bloque de información cultural con la próxima festividad de la Inmaculada Concepción y de cómo las hermandades y cofradías pues, se van preparando para las diferentes celebraciones cultuales de los próximos días. Pero si hay que destacar una por encima de todas, y por la importancia y titularidad de la imagen, es sin duda la que celebrará la Archicofradía del Huerto en honor a la Virgen de la Concepción Dolorosa, que el pasado domingo 1 de diciembre fue trasladada desde su capilla hasta el altar mayor de la iglesia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula para la solemne función de instituto y posterior besamano.
Cerramos este apartado sobre culto y celebraciones religiosas con el Rosario Votivo, que tradicionalmente viene celebrando la Cofradía Litífica de los Remedios el primer domingo de Adviento. El Rosario conmemora el voto que la ciudad de Málaga hizo a Nuestra Señora un 27 de noviembre de 1755, por lo que para ello se dirigió desde los Mártires a las 10 menos cuarto hasta la Puerta del Mar, donde se rezó el Ángelus. Acompañó durante el recorrido a la imagen el coro pastoral La Paz de Cómpeta, con originales composiciones que inundaron de espíritu navideño a la procesión. El Esorno de la Virgen también participó, como es tradicional, del mismo espíritu. Y junto a las rosas, claveles, helechos, ruscus e hipermus pudimos ver los típicos adornos navideños. La imagen, que entró puntualmente a las 11:30 en la parroquia de los Santos Mártires, presidió la posterior Eucaristía a las 12:30, volviendo a su altar al finalizar esta. Como es habitual, los Remedios con esa imagen tan especial, yo pude verla en la calle con la panda. Vamos, la verdad es que realmente fue un rosario votivo con mucho sabor, como todo lo que hace esta antigua hermandad. Yo no sé si pudisteis verla o... Yo tuve la suerte de llegué in extremis, porque cuando llegué estaba llegando ya la Virgen a la Plaza de los Mártires y vi pues prácticamente lo que es la entrada del paso, y bueno, la verdad es que volvió a dejar el sabor que, como tú bien has dicho, deja la Hermandad de los Remedios en cada cosa que hace. Tuve también la suerte de poder entrar incluso con mis niños en la iglesia de los Mártires y ver cómo la Virgen giraba y se ponía de cara al público para la celebración de la Eucaristía que iba a suceder posteriormente. Y qué bonito es ver también ese coro pastoral, esa pastoral típica. Yo la verdad es que disfruté mucho viéndola. Sí, yo creo que forma una mezcla curiosa entre lo pintoresco y entre el tiempo que toca, ¿no? Claro. El anuncio de la llegada del Adviento, ¿no? Vamos a empezar a prepararnos para la llegada del Señor, que pronto nacerá, y me parece una recuperación histórica estupenda la que ha hecho la Hermandad de los Remedios. Bueno, seguimos y terminamos con este bloque en relación a los actos que están por venir, no los que han pasado ya. Este fin de semana Antonio Río, hermano mayor de Humilde Paciencia y una representación de la hermandad, ha ido a Sevilla y ha ido a reunirse con la Orden de Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, donde han solicitado a esta orden que sea madrina de la bendición del Señor de Humilde Paciencia el próximo Cristo Rey en noviembre de 2020. Bueno, pues la verdad, una alegría, porque obviamente han aceptado este madrinazgo y es bueno ver esos pasos que se están dando hacia la bendición de una imagen que seguro vendrá a enriquecer el patrimonio cofrade malagueño. Y ahora vamos a pasar a la actualidad de nuestras bandas, de nuestra música cofrade. Y es que el pasado 30 de noviembre, a las 7 de la tarde, tuvo lugar en la parroquia de San Juan Bautista el 10º concierto en honor a Santa Cecilia, en el que actuaron las bandas de cornetas y tambores de la Redención de Benalmádena y la anfitriona, la banda de cornetas y tambores de las Reales Cofradías Fusionadas, que conmemoraba su 40 aniversario y presentó cartel y logotipo para conmemorar tal efeméride, y ambas obras con la autoría de Daniel García Romero. Y por otro lado, ya cara a la Semana Santa de 2020, confirmar que la Hermandad La Sentencia ha renovado por un año más con la banda de música de Torrendo Jimeno, que un año más pondrá los sones al acompasar el camino del Cristo Sentencia, Fran. Efectivamente, un año más, Torredón Jimeno será la encargada de estar detrás del Señor de la Sentencia, poquito a poco. Bueno, y dentro de los diversos actos que se han celebrado este fin de semana por nuestras hermandades y cofradías, empezamos destacando una mesa redonda organizada por la Veracruz, por las Reales Cofradías Fusionadas, titulada Al toque de campana, mayordomos de trono de Málaga. Se reunieron en la Casa Hermandad de la Cofradía de Estudiantes y bueno, hubo un interesante debate en torno a las labores y el trabajo de los mayordomos y los capataces de trono de nuestra Semana Santa. Y otro de los actos que ha tenido especial relevancia durante el fin de semana, también el pasado sábado, y en este caso a las 11 de la mañana, y en la Casa de Hermandad del Prendimiento, donde se desarrolló la 7ª jornada de albacería cofrade, organizadas por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. En esta oportunidad, con el tema de las flores. El taller, que fue impartido por el especialista en la materia Francisco Javier García Rando, contó con una sesión teórico-práctica en la que se orientó sobre el uso de las flores y demás vegetales para los diversos tipos de ornamentación cofrade, finalizando el acto con un coloquio sobre el arte floral malagueño. Y pasamos ahora a informar sobre las novedades acerca de la conservación de nuestro patrimonio cofrade y la aprobación o estudio de futuros e interesantes proyectos para nuestras hermandades.
Empezamos con una de las novedades más destacables, sin duda la restitución al culto de María Santísima de las Penas, que desde el pasado 30 de noviembre ya luce en el altar mayor junto a Cristo de la Agonía y San Juan Evangelista en el oratorio de Santa María Reina. La actuación ha sido una leve intervención con la finalidad de reparar los daños causados alrededor del rostro por los alfileres típicos de vestir a la imagen y el desgaste de la policromía en las manos. Bueno, y otra de las noticias interesantes que vienen desde la Cofradía del Amor del barrio de la Victoria en materia cartelística es que el autor del cartel Ubicaritas del año 2020 será Fernando Vaquero, autor del cartel de la Semana Santa de Sevilla, y además este pintor ha realizado también obras para el Corpus Christi de esta ciudad en 2016 o el cartel anunciador de la Semana Santa de Carmona en 2018. Una noticia que puedes pensar que viene algo tarde, pero viene provocada por un hecho que hemos vivido, que esperaban que fuera Eugenio Chicano, el pintor de este año, si no me equivoco. Pues mira, me coges porque no tengo ese dato, pero vamos, sí sé que Eugenio Chicano tiene muy buena relación. Ha colaborado y ha participado en varios de los carteles de... No me hagas caso, me he confundido, era Pollinica, quien lo tenía en la cabeza. Eugenio tiene varias obras para el amor. Hasta 3, recuerdo yo. Dos del Cristo y una de la Virgen. Bueno, pues de todos modos, vamos a ver cómo Fernando Vaquero nos trae una visión nueva a la Semana Santa de Málaga, un pintor al que hay que tener muy en cuenta. Fernando Vaquero, que como bien has dicho ya en la noticia, pues se ha destacado por composiciones muy llamativas, muy espectaculares, y del que esperamos que seguro va a dar una visión muy personal y muy particular de este cartel y de esta próxima salida de la Hermandad del Amor y la Caridad. Pero bueno, nos dejamos el tema del patrimonio y en este caso nos vamos a centrar en un proyecto en el que se está trabajando en torno a las posibles exposiciones que con motivo del centenario de la agrupación de cofradías están estudiándose para el año 2021. Y es que son hasta 3 proyectos con 3 sedes diferentes los que se plantean para conmemorar dicha efeméride desde el plano expositivo. Las sedes que se plantean en un principio serían la Catedral, el Hospital de San Julián y el Palacio del Obispo, con discursos expositivos establecidos en torno al patrimonio mueble y devocional, el patrimonio artístico y las joyas de nuestro patrimonio, respectivamente. Y no dejamos la agrupación de cofradías porque desde ayer conocemos que las hermandades del Miércoles Santo han decidido mantener el mismo orden y horario previsto para la Semana Santa de 2019, pues que debido a la lluvia no se pudo realizar. La Archicofradía de la Expiración, como ya conocemos, propuso hasta 4 modificaciones posibles para adecuar el nuevo recorrido y los nuevos itinerarios para intentar una mejora en su hermandad. Al final nos quedamos con los itinerarios previstos para el 2019. Y terminamos este bloque con una noticia luctuosa, el fallecimiento de José Santiago, que fue hermano mayor entre el 93 y el 97 de la Archicofradía de la Sangre. Falleció el pasado 29 de noviembre, así lo anunciaba la Archicofradía en sus redes sociales. Descanse en paz y desde aquí un abrazo a todos sus familiares y a todos los hermanos de la sangre que lo conocían. Una semana más, pues hablamos de todo lo que hay en nuestra Semana Santa, Jaime, Manu, porque hay de todo. Tenemos noticias buenas, tenemos noticias que nos llevan también al recuerdo de los fallecidos y así somos los cofrades. Y eso es lo que tiene la actualidad, que tiene de todo. Pero bueno, el caso es continuar, seguir andando y sobre todo seguir pendiente de todas las noticias tan interesantes que están por llegar todavía. Si hoy, Manu, el bloque de noticias ha sido bien intenso, la semana que viene nos trae la agenda, este fin de semana nos trae la agenda ya, pues bien cuajadita de actos. Hasta escasa hora hemos estado preparándola, Sí. porque es que se renueva constantemente los actos que tenemos de Semana Santa y... ¿Algo importante que vayas a hacer tú este fin de semana? Creo que hay algo en la crucifixión o... Nosotros haremos algo el domingo al 8 de diciembre, hemos organizado la primera pestiña flamenca, que comeremos pestiños y disfrutaremos las actuaciones en directo para intentar seguir ayudando a los más necesitados como solemos hacer los cofrades. Pues la semana que viene nos lo cuenta, vamos a intentar pasarnos. A mí me va a pillar un poquito lejos, pero la verdad que vaya muy bien. Manu, nos vamos con la agenda, luego vamos con la lanzada de Jaime Moreno y ya nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Bueno, que disfrutes de ese puente. Nos vamos a ver esa agenda, nos vamos pero volvemos. Vamos a escuchar lo que tenemos preparado para este fin de semana, vamos a escuchar las palabras de Jaime Moreno en ese artículo de opinión que es la lanzada. Y nada, en un ratito estamos de vuelta contigo para hablar de cofradías aquí en 7 Televisión. En cuanto a la agenda, cofrades,
El 5, 6 y 7 de diciembre se celebrará el 8º Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías del Dulce Nombre. También, el día 5, da comienzo el triduo en honor a la titular mariana de la Hermandad del Huerto, Nuestra Señora de la Concepción, a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de los Santos Mártires. El día 6 comienza el besamano y besapé extraordinario de la Hermandad del Sepulcro por su 125 aniversario, desde las 10:30 hasta las 8:30 en la iglesia de Santa Ana del Císter. El 8 de diciembre tendremos besamano de Nuestra Señora del Rosario del Palo en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias. Un poco más tarde, a las 6:30 de la tarde, la Hermandad de Crucifixión organiza su primera pestiñá flamenca en la plazuela de Santísimo Cristo de la Crucifixión, parroquia del Buen Pastor. Y para terminar nuestra agenda, en la parroquia de los Santos Mártires, con motivo de la celebración de la festividad de la Santa Inmaculada, tendremos besamano de la titular mariana de la Hermandad de Viñeros, Nuestra Señora del Traspaso y Soledad. Buenas noches. A los cofrades nos sienta bien la calle. Más allá de un objetivo marcado para nuestro procesionar, la calle se revela para el cofrade como una necesidad vital y espacial en la que desplegar, con los viejos ropajes del pasado, un mensaje que vibra en el alma de la ciudad con una validez aparentemente incuestionable. Recurríamos la semana pasada a la diversidad en la percepción individual de cada uno de nosotros, y en ella aún estamos. La religión, la historia, la cultura, el arte, la tradición, cualquiera de estas razones puede ser un cristal que aporte un particular ángulo en la mirada individual que, sin embargo, es contemplada como un iridiscente calidoscopio cuando de nosotros se tiene una visión de conjunto. Arrastramos el peso de los siglos con una sorprendente ligereza, participamos activamente de la cultura del esfuerzo y de la penitencia, y eso no puede ser explicado sin el poderoso armazón de la fe. Hoy, cuando la globalización tiende a licuar cualquier fundamento sólido traído desde el pasado, las cofradías y hermandades somos capaces de sublimarlo en la calle, elevarlo y expandirlo densamente hasta donde se dirigen las miradas perdidas, para luego, y en un ejercicio inverso, volver a cristalizarlo para garantizar su permanencia y con ella la nuestra. Pero esta nueva sociedad requiere de nuevos comportamientos. En la calle, con nuestro anonimato y nuestra misión heredada o adquirida, pero siempre sentida, nos encontramos seguros. La calle es nuestra forma particular de darle morada y vida a la fe. Pero ¿es suficiente dentro de este futuro continuo en el que vivimos para seguir formando parte activa de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, a la que con cierta suficiencia decimos que vertebramos? ¿Estamos en el conjunto de ella, más allá de nuestro procesionar y de nuestros cometidos sociales y litúrgicos? No creo que estas preguntas puedan responderse con una sola palabra, pero el tiempo que habitamos exige para nuestro desempeño en la colectividad más herramientas sociales. Parece que se hace necesaria una comunicación más amplia y actual a todos los niveles con la sociedad. Un diálogo de conjunto que nos ponga a prueba y nos plantee reflexiones que salgan de la autocomplacencia y el conformismo y nos permitan dar un salto que, apoyado en inteligentes decisiones, nos haga avanzar y ser más fuertes con una renovada puesta en valor de lo que somos. Si realmente formamos parte del tejido de la ciudad actual, es hora de reflexionar plenamente con ella, con los que nos quieren y con los que no, para saber cómo nos ven y cuál es nuestro papel y significado dentro del contexto urbano. Como dijo el filósofo Kant, sapere aude, cofrade, atrévete a saber.
después de ese amplio bloque de noticias en el que además hemos visto imágenes de la Reina de los Cielos y del Resucitado, empezamos con este segundo bloque donde ya vamos a entrar a hablar de actualidad, a hablar de entrevistas, a hablar con protagonistas de nuestra Semana Santa. Y bueno, hoy tenemos a una pregonera, tenemos a la pregonera del curso pasado, aunque sigue siendo este año, pero como los cofrades empezamos el curso en septiembre aquí en Málaga con la Virgen de la Victoria, pues ya casi que es pregonera saliente, aunque sea su año de bueno, Jaime, de haber dado el pregón. Bueno, de todas maneras, los pregoneros siempre se ha dicho, al menos en los medios siempre se ha dicho, que siempre son pregoneros, o sea, exacto, no son actuales, ni eso pasados, ni posteriores, son pregoneros. Pero uno, bueno, eso que nos lo diga ella. Paloma Saborido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú eres pregonera todo el año o ya estás, es que ya Bueno, estás muy tranquila? Sí, ¿no? yo ya estoy muy tranquila, ¿no? La verdad es que es lo que dice Jaime, que se es pregonero, pero os voy a contar una anécdota. Cuando a mí me nombran pregonera en septiembre y cuando se me entrega, ¿no? el noviembre, ¿no? Pues todos los pregoneros me dijeron lo mismo. Todos los pregoneros, oye, cuidado, que tú ya no serás expregonera, claro, ya de por vida eres siempre. Pregonera del 2019. Ahí Bueno, está. Por eso, pero yo hacía esa diferenciación entre curso y año. Pero bueno. Ya tenemos pregonero y pregonero eso. es Javier. Tú le has González pasado ya Milano. el testigo. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, vamos a empezar, antes de hablar contigo, a ver unas imágenes de la Virgen del Amparo por Calle Nueva, que creo que, bueno, ahora comentaremos. Eso. Vamos a ver esas imágenes de la Virgen del Amparo y en un momentito, para contextualizar con quién vamos a hablar hoy, volvemos. Y ahora bajamos para adelante. Pues como te decía, hoy tenemos con nosotros a la pregonera de la Semana Santa de Málaga del año 2019, hermana de la Pollénica, profesora universitaria y cofrade de los pies a la cabeza de familia y madre de cofrades y bueno, seguramente generaciones y generaciones que vendrán de saboridos cofrades. Hoy tenemos, Jaime, uno de esos apellidos históricos con solera, con historia de la Semana Santa de Málaga. Sí, hoy tenemos a una de las representantes de la familia Saborido, que como bien has dicho tú,
es un apellido histórico en la ciudad de Málaga. Tanto por ellos mismos, son las tres hermanas, como por su madre, doña Paloma Sánchez, como por don Jesús Saborido, que es una institución dentro del contexto de la Semana Santa de Málaga. Presidente de la agrupación de cofradía, hermano mayor de Pollinica. Bueno, cualquier intento de hacer currículum se va a quedar corto. No tendríamos programa para... Seguramente. Bueno, lo hablábamos antes de ese vídeo, el pregón de la Semana Santa es un estado que empieza el día del nombramiento en torno al principio de curso, ese mes de septiembre-octubre, en tu caso de 2018, y realmente se va quedando ya, o te vas tranquilizando, vas dejando de ser pregonera del año casi cuando sale el resucitado. Pero bueno, ¿qué pozo ha dejado en Paloma Saborido ese pregón del año 2019? Bueno, ha dejado un pozo impresionante, la verdad, porque fíjate, yo me remonto más que a noviembre al propio mes en el que se hace público tu nombramiento, ¿no? En el que se hice en la Junta, en la agrupación de cofradías, y ya se hace público, ¿no? Porque yo, bueno, me acuerdo de un viernes que me lo dice a las 9 de la mañana Pablo Atencia, y bueno, pues yo le contesto el sábado y el lunes por la tarde se hace público, ¿no? Las llamadas, mensajes de ese lunes por la tarde, noche, hasta altas horas de la madrugada, la verdad es que es impresionante, ¿no? Y después todos y cada uno de los momentos que vives son de un calado personal. El otro día se lo decía yo a Javier, porque incluso en el momento en el que se presenta al siguiente pregonero, ¿no? Que después hay un acto íntimo en la agrupación de cofradías en el que todos los pregoneros anteriores le dicen unas palabras, ¿no? al que va a ser pregonero del siguiente curso, cofrade. Incluso ese momento es emocionante, ¿no? Porque ya, bueno, estás relatando lo que has pasado. Yo se lo decía a Javier, le decía, bueno, es que yo he pasado una de las mejores experiencias personales, que no solo cofrades, de mi vida. Yo he tenido momentos muy felices, yo estoy casada, felizmente casada y enamorada, tengo 2 hijos, es decir, he tenido la maternidad propia, ¿no? Después he sido doctora, el día de mi tesis, después de 6 años y medio, fue uno de los días más felices. Bueno, yo puedo decir que el momento o lo que he vivido en este año con el pregón ha sido uno de los momentos más felices de mi vida personal, ¿eh? ¿Quién hay dentro en ese momento en el que estás rodeado de los pregoneros que ya han sido? ¿Están solo ellos? ¿Hay gente de fuera? No, hay gente, bueno, hay cofrades, es decir, hay hermanos mayores, algunos delegados, hay algunos pintores que han querido acompañar al nuevo pintor. Entonces, bueno, pues te tomas un pequeño aperitivo y después, bueno, pues hay unas palabras, entonces el pintor y el nuevo pintor y el pregonero espera a que pasen cada uno de los pregoneros, desde el más reciente hasta el más antiguo que hay, ¿no? Este era el acto en el que don José Atencia decía que no se te olvide nunca que eres el mejor pregonero de la Semana Santa del año en curso. En curso, efectivamente, y además que hay pregoneros que lo repiten constantemente, ¿no? Y que te lo dicen, ¿no? Es muy emocionante. La verdad es que le espera, Javier, yo creo que en momentos trascendentales, ¿no? Yo me acuerdo del momento de la presentación del cartel, que lo tendremos el 9 de enero, ¿no? Donde tú estás, además ocurre una cosa, yo espero que con José Luis y Javier pase lo que con José Antonio y conmigo pasó, que es que trabamos una amistad que yo creo que ya quedará para los restos, ¿no? Una complicidad y además ambos, bueno, pues el pregonero suele ser muy cofrade, ¿no? Pero el pintor puede ser cofrade, ¿no? Tuvimos a José Luis aquí la semana pasada y... Bueno, José Luis es un encanto. José Luis, aparte de ser un magnífico profesional, sí, magnífico profesional, es un encanto de persona. Pues con José Antonio, además, que es un pintor, que es cofrade, y encima que es muy cofrade, pues imaginaos, ¿no? Te vamos a hacer 2 preguntitas sobre el pregón, porque queremos hablar contigo de ese curso de gestión de hermandades y cofradías, pero de tu pregón se destacó mucho en los medios, ya veremos después, esa reivindicación por tu parte del papel de la mujer. ¿Ante qué o ante quién hay que reivindicar a la mujer en la Semana Santa de Málaga?
Bueno, yo creo que, sinceramente, fue un punto, ¿no? Creo que fue un punto. Creo que no, que el pregón... Hombre, bueno, entiendo que hay que sacar un titular, ¿no? Pero quizá yo me reivindicaría el pregón del 2019 fue un pregón cristiano, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me parece que tirar, ¿no? Si tiramos de ese pregón, a lo mejor tendríamos que... Quise hacer un paralelismo en torno a la vida de Jesús y del cofrade, ¿no? Ahora, lo de la mujer, pues sí, yo creo que cualquiera que haya seguido a lo mejor un poquito mi trayectoria, bueno, yo he sido en el ámbito jurídico la única que he estudiado sobre investigación jurídica, no en el ámbito cofrade, sobre el papel de la aplicación de la ley de igualdad, la mujer y el hombre, es decir, el no hablar de la mujer sería absurdo, ¿no? La reivindicación no era una reivindicación, era una puesta encima de la mesa de lo que el papel de la mujer está y sigue estando en el siglo XXI como estamos, y que quizá hay casos concretos en los que no está, ¿no? Y entonces, bueno, más que reivindicación sería poner encima de la mesa, oiga, aquellas que no están, acercaos más, y aquellos que creen que no deberían estar, pues ustedes apártense porque no tienen cabida, ¿no? en las cofradías del siglo XXI, ¿no? Por avanzar un poco y haciéndome eco de tu respuesta, has hablado de una experiencia que pertenece a otro territorio de lo sensible, la de ser pregonero, porque has puesto de relieve grandes experiencias vitales en tu caso y has dicho que no se parece a ninguna de ellas, pertenece a otro ámbito. Y bueno, has hablado de una cosa muy interesante, que es la complicidad que puede existir entre el pregonero y el cartelista. Creo que habría que fortalecer ese tipo de binomio para hacerlo más fuerte en el presente y en un futuro, ¿no? Y acabas de referirte a ese punto de la mujer en tu pregón. Y bueno, has hecho ciertas aclaraciones y yo quería preguntarte qué diferencia hay entre lo que destacaron de tu pregón y lo que tú destacarías cuando ya ha pasado pues casi un año, ¿no? 9 meses más o menos. Bueno, yo quiero partir de una idea, y es que tú haces un texto que está basado en tu experiencia absoluta. No hay interferencias de ningún otro lado, porque si no sería un texto falso, ¿no? Haces un texto desde tu experiencia y quieres proyectar una idea, pero es cierto que ese texto llega a muchísimas personas con una experiencia propia y que quizá en un momento determinado interpretan según sus propias vivencias, ¿no? Y también es válido, ¿no? También es válido, y es así, y esa es la grandeza de cualquier pregón, sea de la temática que sea, ¿no? Pero es cierto que mi primera idea no fue una reivindicación, aunque dentro de la idea principal sí está la reivindicación en muchos aspectos. Había otra parte que era la de los jóvenes cofrades, que también soslayaba alguna que otra idea que no tuvo tanta repercusión como la de la mujer, probablemente porque a lo mejor esa idea de la mujer no se había dejado tan plasmada en un pregón de Semana Santa, ese ¿no? dardo a las redes sociales, bueno, tanto navegar. Por ejemplo, Fran, por ejemplo. Pero a mí sí me gustaría recalcar la idea de que yo tomé la vida de Jesús, ¿no? Y hice un paralelismo dentro de las posibilidades con la vida de un cofrade, porque la vida de un cofrade no es más que el seguir el ejemplo, el mensaje de Cristo. Sí, además con ciertos parangones de tipo social con la figura de la Virgen, es decir, sí, estaba impregnado de una profundidad religiosa indudable, pero claro, a veces nos dejamos llevar por lo llamativo y por lo visual y por la actualidad en un momento dado, más que por el fondo y la profundidad del mensaje. Bueno, pues en cuanto a la mujer, como yo pienso que tú dijiste, es que no tiene que pedir permiso para nada porque ya está dentro y ocupa el puesto que quiera y como le dé la gana. Y como lo quiera, pues quería preguntarte, por meternos un poco en un charco, que ¿cuánto sigue habiendo de doble moral en el mundo cofrade? Bueno, te metes tú en un charco y yo también, ¿no? Jaime,
eso es lo que tú he dicho quieres. meternos. Yo voy a acompañaros en el charco y a preguntarte también, aparte de la mujer, e incluso, y por meternos ya totalmente, e incluso ante la sexualidad ajena, ¿cuánto hay de doble moral en el mundo cofrade con esto? Sexualidad ajena. Bueno, yo creo que hay una doble moral en cualquier ámbito de la vida. Es decir, no nos engañemos, es decir, los cofrades nos miramos el ombligo, pero en cualquier ámbito profesional, laboral o cultural incluso, es decir, hay una doble moral. Es cierto que si nosotros analizamos desde la perspectiva de la mujer, sí hay una doble moral. Es decir, yo lo que no entiendo, lo que no me cabe en la cabeza es algunas actitudes de algunos cofrades que dirigen hoy unas cofradías. Es decir, la cofradía pues me voy a poner yo, ¿no? La cofradía de la Pollinica no discrimina por razón de sexo, ¿no? No es machista, como queramos denominarlo, ¿no? No va en contra de la mujer en algunos aspectos, no. Es algunos dirigentes de esas cofradías. A mí lo que no me cabe en la cabeza es que bajo el velo de la tradición se esconda ciertas situaciones de discriminación. Y existen, ¿no? Y, por ejemplo, pues hay una discusión que a mí me encanta, que es aquello de que la mujer no puede ir de acólito, ¿no? O que no puede, porque siempre nos reducimos al hecho de, es que no puede llevar un trono, ¿no? Es decir, esas situaciones no tienen cabida en el siglo XXI, no la tienen. Y entonces lo que estamos haciendo con estas posturas es, o estas opiniones, es reservarnos a ocupar un espacio que el siglo XXI, que la propia sociedad en la que vivimos, no nos acepta. Entonces, estamos evitando con esto el desarrollo continuado que tendrían que llevar las cofradías, ¿no? Creo que la Semana Santa crece conservando sus tradiciones y adaptándose a los tiempos. Claro, y ahí entra un vector muy importante en la sociedad, como es la universidad, en este caso la universidad pública. Es la universidad, es la formación, es la educación, lo que nos lleva a que esa adaptación de la realidad al día a día se haga posible. Bueno, por hilarlo también, creo que en tu caso, como ideóloga, organizadora de este primer curso de gestión del año 2017, creo que ahí también, o no lo sé cómo surge ese curso, pero ahí también hay una parte, una intención de trasladar lo que debería ser a lo que es. Esa intención que siempre hay en el ámbito académico de expresar lo que debería ser. ¿Cómo nace aquel curso? Además, eso, en 2017 ya estás preparando la tercera edición. ¿Cómo nació aquello? ¿De dónde sale? ¿Y cómo surge una idea como esa? Hombre, esto parte evidentemente de cualquier idea, ¿no? Cualquier proyecto parte de cualquier proyecto de este tipo, parte de una idea que yo creo, y además nosotros lo hemos hablado varias veces, Fran, y tú lo sabes, la formación enriquece en cualquier ámbito de la vida. La formación enriquece para crecer. Y esto, pues se me planteó un proyecto por parte de la UMA para dirigir unos cursos de verano sobre Semana Santa, que fuesen algo diferente a lo que habíamos hablado, ¿no? Vamos a dejar, pues son discusiones totalmente legítimas y además muy necesarias, pero vamos a dejar las bandas de música, la cera, la flor y los pregones para otro ámbito y vamos a hacer otro tipo de cursos. Entonces yo tuve la suerte de dirigir el primero con don Antonio Garrido Moraga, mi entrañable maestro, don Antonio, y el segundo ya lo dirigí sola y ya en el segundo ya hubo una necesidad de que esa formación se ampliara por parte de cofrades que fueron a ese determinado curso y por parte de la UMA, que veía que aquello era un sector de la sociedad en la que estaba exigiendo una transferencia del conocimiento y que necesitaban formarse. A partir de ahí empezó el proyecto a realizarse, lo presenté encima de la mesa y yo debo decir que estoy muy, muy orgullosa de pertenecer a la primera universidad pública que está abriendo sus puertas para trasladar la formación en esta materia. Y se realizó el 2017 y debo decir, lo digo aquí y lo seguiré diciendo 1000 veces,
que ha sido uno de los cursos con más éxito, si no el que más éxito ha tenido en la Universidad de Málaga. Yo recuerdo el aula llena. Bueno, el aula llena, estos cursos son de 30 personas aproximadamente, cerramos con un número de 72 alumnos, porque ya la universidad me dijo, Paloma, o sea, te sientas tú y haces tú la administración de este curso, y tuvimos una lista de espera de 100 y pico personas, no solo de Málaga, ¿eh? Entonces, claro, esto es muy importante, porque ves que el segundo curso se hace con menos de un año entre uno y otro. Eso jamás pasa. Es decir, no llenas un curso de este tipo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos proyectos. El tercero se va a realizar, como tú bien dices, Fran, además que es gracias a un elenco de personas, de profesores, que siendo cofrades o no siéndolo, creen que la misión de la universidad es la transferencia del conocimiento a un ámbito como es el sector cofrade, que está exigiendo conocimientos para poder avanzar, ¿no? Y tú, además, eres parte de ello, eres parte de esas personas que desinteresadamente, además, están colaborando, ¿no?, para que tenga éxito. Llena mucho. A mí me parece interesantísima la reflexión y sobre todo el análisis con perspectiva, porque desde unos años a esta parte, pues los cofrades pintábamos muy poco en la universidad, seguramente por descrédito propio, ganado a pulso en muchas... bueno, tenemos mucha parte de culpa de aquello, pero sin embargo sí se ha producido en los últimos años una revolución sorprendente en cuanto a la adaptación de planes de cursos, por ejemplo, en tu caso, y en cuanto al interés que genera. Lo hablábamos la semana pasada con Pablo Bujalance, que la importancia de la religiosidad popular en el calado de una sociedad como la de Málaga, ¿no? Vamos a profundizar un poco en la idea del curso. Y bueno, empezó este curso con apoyo de la agrupación de cofradías. ¿Y qué beneficio puede encontrar la agrupación en este tipo de apoyo? Bueno, sí, evidentemente empezó con el apoyo de la agrupación. Empezó con una idea clara de Pablo Atencia como presidente de dar una formación a los cofrades que están dirigiendo cada una de las asociaciones. Como bien has dicho, es la religiosidad popular, estamos hablando de religiosidad popular. Cuando hablas de cofradías hay una persona que siempre menciono que está en este curso, que estará hasta que afortunadamente yo lo dirija, después alguien que venga y que pues ya lo pensará, que es Isidoro Moreno, que es un catedrático de antropología social, que es el primero que estudió las cofradías y hermandades desde su perspectiva social. Claro, nosotros no podemos olvidar, nuestra base religiosa es la fe y por ello nos movemos, pero no podemos olvidar que, como dice Isidoro, estamos hablando de instituciones que son que él los define como un hecho social total. Es un movimiento religioso, pero es un movimiento social, y yo añadiría, es un movimiento jurídico, es decir, un movimiento que está en el tráfico jurídico. ¿Esto qué hace? Que necesitemos una formación para crecer, para que nuestra institución esté lo mejor preparada para poder insertarse en la propia sociedad, ¿no? ¿Qué ocurre con estos cursos? Pues que, claro, la agrupación, ¿qué hace? Vamos, yo lo haría, y como cofrade lo hago, es decir, yo me aprovecho de la universidad. Pero es que esta universidad, que es la primera, vuelvo a repetir, en España, que cree en este proyecto y que se vuelca en este proyecto, dice, no, es que voy a poner todos mis medios para que este sector de la sociedad que me está pidiendo más y más formación, porque no olvidemos que somos el movimiento religioso probablemente que más sujetos, ciudadanos, fieles llevamos, nos está pidiendo ayuda a la hora de decir, oye, yo quiero formarme para poder cumplir mi objetivo. Dentro de toda esta formación transversal que podríamos llamar, has hablado de la figura de Isidoro Moreno, y yo te preguntaría, hay un término que usáis en la programación, y es la antropología de la Semana Santa, es decir, es el hecho social total. Cuando hablamos de la antropología englobamos absolutamente todo, pero ¿a qué te refieres con esta idea? ¿O se refiere el curso con esta idea? Porque es tan absolutamente global, sí, que a lo mejor llegar a desentrañarla es complicado, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor
te quiero decir, para mí a lo mejor puede ser complicado por mucho que haya leído a Isidoro. Isidoro es el responsable de ese módulo, ¿no? La antropología es lo que te decía antes, es decir, es entender las cofradías desde otra dimensión, es decir, reducir las cofradías y hermandades a una sola dimensión religiosa, pues ética o artística incluso, es que no tiene sentido. No, porque, sería muy simplista. Claro, sería una definición simplista. Isidoro, por ejemplo, habla de la misión de la integración, la misión integradora en la sociedad que tienen las cofradías, y es fundamental, y cuando lo analiza lo ves, ¿no? Y dice, es que las cofradías cumplimos muchos objetivos, entre los cuales, bueno, están los conocidos, pero quizá hay alguno desconocido que no entendemos y que debería ser analizado, ¿no? en otros debates, y a eso se refiere probablemente la misión antropológica. Este proyecto, el del curso, es un proyecto humanístico de grandes dimensiones, bueno, como todo lo que se hace en la universidad pública, y no podemos entender un fenómeno como este, como el de la Semana Santa, que esté alejado de la realidad de la ciudad. Está claro que la Universidad de Málaga es parte importante y básica en nuestras cofradías, por eso yo estoy seguro de que se están dando pasos hacia una formación continua. Tenemos ese curso, ¿hacia dónde va? Tenemos algo... o ese elenco de alumnos que siempre hay, existe esa solicitud, existe esa necesidad de formación continua, se ve en esa relación que tienes con antiguos alumnos a través de redes sociales, que se pide ampliar esa formación. ¿Se está trabajando por tu parte, por la universidad, en esa formación continua? Bueno, la Universidad de Málaga ha dado un primer paso, pero la Universidad de Málaga el objetivo es mucho mayor, es decir, y además cuando ve que existe realmente la posibilidad de esa transferencia que decíamos antes, pues sigue adelante, ¿no? Tenemos la suerte de tener además un rector y un equipo de José Ángel Narváez que bueno, recientemente ha vuelto a ser reelegido, ¿no? Como rector y que además debemos felicitar, ¿no? que haya habido un entendimiento entre dos posibles candidaturas, ¿no? Para conseguir un objetivo prioritario, ¿no? Me gustó mucho lo que dijo el propio rector, diciendo se ha enriquecido la candidatura con nuevas personas, con nuevas intenciones. Sí. Y bueno, a ver si es que es muy interesante en ese sentido. Bueno, pues hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto de expandir, ¿no? este tipo de formación. Vosotros pensáis que nosotros en el curso, tú lo sabes bien, Fran, en el curso es un curso de materias transversales, ¿no? Es decir, nosotros damos, porque es un curso de 6 créditos de CTS, es decir... 10 módulos con seguridad, protocolo... Con 11 este año. 11, yo te lo iba a preguntar, pero es que no nos da tiempo, no nos da tiempo. Bueno, es un módulo en el que, bueno, fijaos, se habla no solo de la perspectiva jurídica a nivel de contrato, de responsabilidad civil, de medios de comunicación, de antropológico, un módulo fiscal, que este año vamos a tener un módulo práctico fiscal, es decir, con contabilidad. Vamos a tener nuevo, además, un módulo de mediación y resolución de conflictos, que me parece muy interesante, justo después de los procedimientos eclesiásticos. Es decir, que yo creo que es muy interesante, pero claro, esto es un curso, y yo creo que en cada uno de ellos es necesario desglosar. Probablemente se desglosaría a lo mejor en una semana, incluso en una sola jornada. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor, digo a lo mejor porque sí que hay un proyecto encima de la mesa del rector, y que debo decir que al que está muy ilusionado, y eso y eso me gusta, ¿no? En el que esa formación sea continuada, ¿no? Es decir, que podamos formar ya no solo, sino a nivel tecnológico, a nivel, ya no solo de historia o de arte, o a nivel jurídico. Has hablado de los diferentes módulos, y yo, eso es una curiosidad personal que me permito hacerte. Entra dentro de, además tú como persona del mundo de las leyes, el tema del derecho de la propiedad intelectual es tratado en profundidad. Bueno, fíjate, dentro del curso, Jaime, ¿no? Eso me parece básico hoy en día. Básico, y está tratado por uno de los catedráticos, que no es cofrade, pero es uno de los más expertos, de los mejores estudiosos, de los más estudiosos catedráticos de Derecho Civil
de propiedad intelectual. Bueno, en cualquier congreso que tú veas a nivel nacional, él está, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la suerte de que también participa en este curso. Paloma, nos vamos a ir ya, pero nos vamos a quedar con esa noticia que hemos escuchado al final, que hay un proyecto sobre la mesa de formación continua para los cofrades. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y desde luego daros la enhorabuena, porque yo creo que el proyecto que estáis poniendo encima de la mesa y que ya está en marcha y que me parece excelente, bueno, prueba fue la retransmisión maravillosa, excelente que hicisteis de la humildad, pues yo creo que es un proyecto que tendrá muchísimo futuro porque ya tiene presente. Muchas gracias. Un placer. Pues te veremos a lo largo del curso, cofrade. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Nosotros vamos a, un momentito de descanso y volvemos en unos minutos con Pepe Jiménez, con don José Jiménez Guerrero, para hablar del libro que seguramente muchos cofrades nos regalemos por Navidad. Hasta ahora. La verdad que es muy interesante siempre hablar con cofrades con inquietudes. Hablábamos antes de la publicidad con Paloma Saborido. Bueno, esa sensación de saber que hay alguien interesado en la formación continua, interesado en hacernos mejor a los cofrades, la verdad que reconforta. Reconforta tanto que hoy es un día de conocimiento. Hoy vamos a hablar de conocimiento. Hemos hablado de la universidad y ahora vamos a hablar de historia. Vamos a hacer, dentro de la breve historia de la Semana Santa de Málaga, vamos a hacer un espacio breve, como siempre tenemos las entrevistas con los protagonistas, Jaime, pero hoy es que tenemos a Pepe Jiménez, a José Jiménez Guerrero. Sí. Es el libro de cabecera que cofrades de una generación de hace 20 años tenían como, bueno, pues libro de consulta, y ahora tenemos una edición actualizada. Has hablado al principio de Paloma y del mundo de la universidad y la verdad es que el hilo continúa, porque si hay que hablar de don José Jiménez Guerrero es, entre otras cosas, porque él pertenece a esa primera generación de cofrades que recuperaron los estudios y el interés desde la universidad por introducir el mundo de la Semana Santa en lo académico, ¿no? Entonces creo que hemos hilado de una forma, digamos, casi involuntaria, pero totalmente consciente, la primera parte con la segunda, con la figura de Pepe Jiménez. Bueno, tú sabes que los cofrades no somos de dejar nada a la improvisación. Buenas noches. Buenas noches. Pepe Jiménez. Buenas noches. Tenemos recién salido de imprenta el libro, el bestseller de esta Navidad. Bueno, vamos a ver. Seguro que sí. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, cuando salieron los primeros ejemplares de la imprenta. El miércoles que viene, a las 7:30 de la tarde, en la sala cultural, en la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés, la reedición actualizada de este libro, de la breve historia de la Semana Santa de Málaga. Eso es. La presenta Pablo Atencia. Presidente de la agrupación. Y no presenta la obra que se conoce de hace 20 años, sino que es una obra con algunas páginas más. Sí, bueno, realmente es una reedición, porque este libro, la génesis, fue a finales del siglo pasado, y fue la editorial Sarriá la que acometió la empresa de realizarla. Se hizo una primera edición en el año 2000, y bueno, tuvo bastante éxito. Se hizo una nueva edición en el año 2003, y ya hoy en día pues está descatalogado, ya es un libro que es muy difícil de encontrar, y ha habido pues bastantes peticiones de personas, de cofrades y tal, que querían tenerlo. Entonces la editorial Argubal pues ha afrontado la idea, me llamaron para que de alguna manera pues se actualizara, y yo tengo que decir que bueno, esta reedición, evidentemente la base estructural es el mismo, porque estamos hablando de un libro que pocos cambios ha podido marcar en los siglos anteriores, siglo XVII, XVIII, se ha añadido algunos de los nuevos hallazgos documentales, pero sobre todo y fundamentalmente en el siglo XX, con mis últimas investigaciones de los años 30 y demás, están todas ahí reflejadas, y hay un epílogo final, que le he llamado así, epílogo, las dos primeras décadas del siglo XXI, en las que a modo de crónica prácticamente, porque hay más que historia, es una especie de crónica, se hace de las características que se vienen observando en la evolución de la Semana Santa,
los cambios de iconografía, tronos, itinerarios, etcétera, etcétera, y bueno, y añadiendo además algunas fotografías nuevas. Se han dejado bastantes de las anteriores porque realmente estaban contextualizadas en la época. Es decir, si tú hablas, por decirte algo, de la sangre en el siglo XX, 1970, tiene el trono de ese año, ¿no? Luego entonces, y bien, estamos contentos, han salido 192 páginas, 114 fotografías, total. Y lo que no ha cambiado es el titular de portada. Ha cambiado la foto, pero no el titular. No, la portada es la misma, ¿no? Pues, diferente, lógicamente es actualizada. Pero lo hablamos antes de entrar, es verdad que alguien puede decir, a Pepe se le nota mucho que es de Zamarrilla, ¿no? Lo cual para mí es un honor, ¿no? Pero que realmente hay mucho del personal en esa fotografía, pero también hay una llamada de atención hacia esa imagen de ese crucificado, que yo creo que no está lo suficientemente puesto en valor por todo lo que significa, no solo desde el punto de vista iconográfico, ¿no? Como primera obra de Paco Palma, con apenas 20 años, sino por lo que marcó en esa época, para lo que vino después. Además fue una época, digamos, después de los años 30, después del año 31, cuando se funda una cofradía con esta imagen, es decir, que reúne una serie de condicionamientos y el espacio urbano en el que está. Fíjate que ese es el número 12 de la calle Carretería, antes de llegar a la Tribuna de los Pobres, que también es una llamada de atención hacia la necesidad de recuperar partes de los itinerarios que se están dejando de utilizar. Efectivamente. Jaime. Has hablado, Pepe, de que incorporas el siglo XXI a modo de crónica, cosa que me parece todo responsable, porque es muy difícil escribir un libro de historia así, perspectiva histórica. Claro. Sería bastante complejo, ¿no? Y yo te voy a preguntar, pues, por abrir y abrochar todo el libro, que de esta historia condensada de más de 5 siglos de procesionismo y de historia de hermandades penitenciales, ¿qué queda hoy en el 2019 de aquellas primeras corporaciones de penitencia? Pues queda poco en cuanto a lo que es, digamos, visible, pero sí es verdad que las cofradías, y sobre todo en los últimos años, pues han comenzado a tener también a cumplir unas funciones que se hacían años anteriores. Por ejemplo, las funciones de los enterramientos de los hermanos en siglos anteriores se fracturaron a principios del siglo XX, cuando se dejaron ya de inhumar los cadáveres de los hermanos de las diferentes corporaciones en el Camposanto de San Miguel, y sin embargo los columbarios han venido en cierta manera a sustituirlo. También hay una llamada de atención hacia la necesidad de que las generaciones nuevas, y que se diga en voz en alta, que las cofradías no son solamente unas entidades que procesionan o dan culto a una imagen, que es mucho más. Ahí hay mucho más dentro, y en ese libro entre líneas hay que leerlo, que tienen unas funciones, digamos, en la sociedad. Es verdad que si tú lees las constituciones te darás cuenta que la primera y fundamental es dar culto a una imagen, esa es la fundamental, pero no podemos olvidar que las cofradías son asociaciones que están inmersas en una sociedad y que como tales pues tienen que responder a una serie de circunstancias que son las que le marca el tiempo en el que vive. No es lo mismo hablar de las cofradías en el año 2020, el próximo año, o que hablara en el año 2000 o en el año mucho menos en siglos anteriores. Sí, somos hijos de nuestro tiempo, en cada uno de los casos. Y bueno, tú, haciéndonos eco de esos tiempos, divides, digamos, en 4 partes, con la crónica de la actualidad sumada en esta reedición, en 4 partes, pues la historia de las cofradías, ¿no? Y yo pues queríamos conocer cuáles son esos hitos fundamentales que han supuesto los puntos de inflexión, porque los actuales los conocemos. Sabemos que la fundación de la agrupación de cofradías fue un hito y punto de inflexión. Sabemos que evidentemente la guerra civil fue otro punto de inflexión. El cambio de régimen democrático y el periodo llamado transición en el último tercio del siglo XX también. Pero ¿cuáles son esos hitos, esas bisagras del tiempo que nos permiten cambiar desde el inicio, desde el siglo XVI, principio del XVI, hasta nuestros días? ¿Cuáles son los principales o los que tú ves principales? Bueno, la primera es que todo el mundo tiene que entender que las corporaciones religiosas llegan a Málaga paralelamente a la Reconquista, si no tenía sentido. Es decir, que llegan paralelo a la llegada de los Reyes Católicos y de la mano de las órdenes religiosas. Ese fue el primer granito. Las órdenes religiosas, ¿verdad?, son las que van a traer esas primeras devociones, vocaciones, y se van a fundar las primeras cofradías en torno a ellas, es decir, que se fundan fuera de la ciudad. Tenéis que tener en cuenta que cuando llegan los Reyes Católicos, los repartimientos, las órdenes religiosas crean una especie de arco de herradura alrededor de los muros de la ciudad. Estamos hablando de los franciscanos, San Francisco, los frailes mínimos en la Victoria, los mercedarios, los franciscanos en la zona calle Carretería, estamos hablando de los dominicos, etcétera. Entonces, ahí es donde se van a fundar las primeras cofradías. Va a haber otro hito fundamental en el siglo siguiente, y es que las cofradías, algunas de ellas, pues van a salir, digamos, más que salir, que no solamente se van a fundar dentro de los conventos, sino que van a dar el salto a las iglesias, a una de las 4 parroquias de las que estaban fundadas en
en la ciudad de Málaga, como sabemos Santa María del Sagrario, los Mártires, San Juan y el Señor Santiago, en una de ellas, esos son otros hitos. Y después también hay curvas, hay crestas y valles, y épocas sobre todo, los valles vienen marcados fundamentalmente por acontecimientos tanto de tipo político como de orden social y sobre todo sanitario. Es decir, las repercusiones que las diferentes epidemias, los procesos epidémicos que va a haber en Málaga fundamentalmente, eso afecta muy mucho a las cofradías. Y después también, bueno, pues hay que tener en cuenta que otro de los hitos fundamentales son la propia legislación, que desde los gobiernos, en este caso, el gobierno ilustrado sobre todo de Carlos III, se van a marcar antes de la gran legislación, digamos, que le afecta, que es la de las desamortizaciones de Mendizábal, del 35-36 y la de 1800, estamos hablando, y la de Madoz de 1851. Esas serían las claves fundamentales, así a muy abuela pluma, que pueden marcarnos en esos puntos. Los cofrades somos optimistas y a veces también vanidosos, y llevamos mucho tiempo o años recordándonos y repitiéndonos que vivimos en una supuesta edad de oro cofrade. Bueno, como conocedor de la historia y que nos la presentas en esta breve historia de la Semana Santa de Málaga, ¿eso es cierto o cualquier tiempo pasado fue mejor? Bueno, yo creo que viéndolo como observador de ahora mismo, porque el historiador es muy... Nosotros somos dados a analizar más lo antiguo, pero viéndolo como un espectador, yo veo que estamos en una época importante en cuanto a lo que es el procesionismo, valga la expresión. Es decir, en cuanto a lo que es la puesta de la procesión en la calle. Es decir, está habiendo una evolución que se aprecia en los últimos años, como son, por ejemplo, la adaptación de la música procesional a los diferentes itinerarios o lugares, las crucetas, cómo se está cambiando algo que ya preludió el inolvidable Loitella hace unos años, que él anunciaba que la evolución de la Semana Santa, sobre todo de los tronos en las calles, iban a ir marcado por el paso que les daban con la diferente música, y evidentemente se está adaptando. Otro aspecto es que hoy en día hay más conocimiento. Es decir, las nuevas generaciones están tratando, o deben de tratar, porque yo soy un verdadero partidario de ello, deben de tratar de eliminar aquellos elementos que no simbolizan, que no tienen un sentido, tanto en la procesión como en los tronos. Recuerdo la lucha que se mantuvo durante muchos años por eliminar la luz artificial. Parecía que eso era, hoy en día eso suena un poco extraño, ¿no? Pero en su tiempo evidentemente fue algo realmente importante. En cuanto a lo que es la cofradía, es verdad que hoy en día tenemos algo que no se había dado anteriormente, y es que las cofradías están formadas por una gran cantidad de hermanos. Eso es un punto muy importante, porque realmente hoy en día vemos como muy normal que todos los hermanos participen, o bueno, que todos los componentes de la procesión sean hermanos, que los hombres de trono sean hermanos, y eso es algo que, bueno, ahí en el libro se demuestra que sobre todo en los años 30, después de la quema de convento, hubo unos intentos de un par de cofradías que se quisieron fundar, que fueron la de Nuestro Padre Jesús del Silencio y la de Nuestro Padre Jesús Camino del Gólgota, que no llegaron a fructificar, fueron unos intentos frustrados, pero que en sus estatutos ya hablaban de esa necesidad de que solo los hermanos estuvieran en la cofradía. Era como una respuesta a aquellas críticas que habían algunos llevado cuando los sucesos del 31, es decir, es que hay mucho folclore, es que no son hermanos. Y entonces hoy en día tenemos esa caracterización, que eso sí es muy importante, ¿no? Que los hermanos se implican y son los que llevan a cabo todo el proceso de las cofradías. Hemos hablado del procesionismo, has comentado el procesionismo y nos hemos referido a este asunto, sobre todo desde el punto de vista de las formas, ¿no? Claro. La mejora, esa edad de hora basada en las formas. Pero esto no quita que a veces tengamos la sensación de que nos queda un análisis muy superficial del hecho, ¿no? De que no se profundiza en el origen y en el fondo de esta formidable manifestación religiosa que es la Semana Santa y el mundo de las cofradías. ¿Cómo crees que se mira desde hoy hacia el pasado y qué memoria hemos transmitido? Bueno, uno modestamente ha tratado de hacerlo pues, con las publicaciones, dando a conocer lo que es la historia. Es verdad que los historiadores hemos tenido un grandísimo problema, bueno, dos. El primero marcado por la ausencia de documentación. Eso en Málaga ha sido uno de los grandes hándicaps que hemos tenido los investigadores, porque sabemos que con una serie de acontecimientos, sobre todo lo de la quema del año 31, pues nos privaron de tener esa documentación. Y dos, la ausencia de personas capacitadas desde el punto de vista académico para afrontar esos estudios. Es decir, el punto de inflexión se marcó cuando se fundó la Universidad de Málaga, ¿no? A muchos se nos dio ahí la oportunidad de, bueno, pues tener por lo menos los medios metodológicos necesarios para poder afrontarlo. Y es verdad que muchas personas ven solamente lo que es la Semana Santa en la calle. Quieren tener muy claro que lo actual es lo importante, y si no se dan cuenta, por lo menos bajo mi punto de vista, que nosotros somos, como tú bien has dicho antes, herederos de una tradición,
y que esa tradición hay que defender y potenciar lo que vale, y que aquello que está obsoleto, aquello que está fuera de lugar, que no tiene una función o que no tiene un simbolismo, pues se debe de eliminar sin tener más problema para ello. Y es verdad lo que tú decías, nosotros los cofrades somos responsables de lo que suceda dentro de la procesión. Lo que nosotros no podemos ser responsables es de lo que suceda afuera. Eso creo que es un punto importante, porque muchas veces dice, es que en la Semana Santa hay esto en la calle. Mire usted, los cofrades tenemos que dar un ejemplo. Tenemos que ir en procesión como tenemos que ir. Lo que pase fuera ya no depende de los cofrades. Has hecho referencia a uno de los conceptos que están de plena actualidad y que seguramente algo vendrá reflejado en esa crónica de los últimos 20 años, que es el de la inmediatez, ¿no? Claro. ¿Cómo crees que actúa la percepción de la historia en estos fenómenos que se están dando en el siglo XXI, como esa exigencia de la inmediatez, como la turistificación de las tradiciones o el contacto con cualquier fenómeno religioso mundial a través de las redes, ¿no? ¿Cómo todo eso afecta a la Semana Santa y en qué manera? Claro, pues como lo afecta a la propia sociedad. Evidentemente lo que es la inmediatez o lo que son, digamos, los tuits y tal, o dar la oportunidad a las personas de tener en el momento la noticia de lo que está pasando. Vosotros como medio de comunicación habéis tenido que poneros al día, cambiar muchas de las estrategias que tenéis en cuanto a las retransmisiones, etcétera. Y también tenemos que tener en cuenta lo que son esas noticias falsas que muchas veces se están también transmitiendo de lo que sucede o deja de suceder. Pero eso no es solamente a las cofradías, sino que eso está sucediendo pues prácticamente en la sociedad, y tenemos que asumirlo como uno de los débitos que yo creo que se deben de solucionar en los próximos años. Bueno, también mandar la actualidad, en lo que queremos hablar contigo. Estamos pues, en las vísperas de la Inmaculada. Sí. Y hablando esta semana, Jaime y yo, con la preparación de la entrevista, por supuesto, queríamos centrar el máximo tiempo posible en la actualidad, que es la presentación de este libro, el miércoles que viene a las 7:30. Además, Jaime, le va a dar tiempo a los espectadores ir a la presentación a las 7:30 y estar a las 9 delante de la tele para vernos. Sí, a que lo habéis puesto, yo creo que lo has puesto. 40 minutos, 45, estamos terminados de luego. Y bueno, la intención de estos minutos finales de esta entrevista es hablar contigo sobre la devoción de la Inmaculada en Málaga. Bueno. Jaime. Pues sí, una festividad que está muy ligada a España como país, y por supuesto a Andalucía como región del sur y verdadero adalid en la defensa del dogma, y a Málaga como parte de este conjunto, ¿no? ¿Cuál es la aportación de Málaga a través de la historia en la consecución finalmente del dogma de la Inmaculada? Bueno, pues Málaga, como tú bien has dicho, Andalucía ha sido pues una de las abanderadas, la zona abanderada en cuanto a la defensa de ese posteriormente dogma de la Inmaculada Concepción. Y en el caso de Málaga, pues como decíamos anteriormente, también corre paralela a la llegada de esa devoción, digamos, con la época de los Reyes Católicos. A finales del siglo XV, principios del XVI, pues se va a fundar en Málaga un convento, que es el convento de las Clarisas, que incluso, bueno, creo que estaba por la zona de Duque de la Victoria, Plaza del Siglo, María, ¿no? Plaza del Siglo, sí, bueno, tenía la espalda a Santa María, pero estaba en esa zona, hasta que finalmente en el siglo XIX pues fue demolido. Precisamente la orden que dieron los Reyes Católicos fue que ese monasterio de las Clarisas tuviese el nombre de la Concepción. E incluso, bueno, leí hace ya algunos años que donaron una escultura que había hecho Juan Cornejo, y realmente ahí se empieza, digamos, en Málaga paralelamente la devoción a la Inmaculada. Luego sabemos que durante el siglo XVI, paralelamente a lo que sucede en España, pues también en Málaga se hacían fiestas, pero fiestas, digamos, en la calle, fuegos artificiales, fuegos de estos que ponían en las calles, etcétera, se hacían en honor a la Inmaculada. Pero será el siglo XVII, sobre todo, cuando marque un punto importante, a partir de 1654, que fue el momento en el que tanto el Cabildo Catedralicio como sobre todo el Cabildo Municipal pues adoptaron, ¿verdad?, ese voto, dieron ese voto a la defensa, decían, de la pura Inmaculada Concepción. Incluso hicieron como un testimonio gráfico un estandarte que se conserva en el ayuntamiento y otro posteriormente en el siglo XVIII que lo diseñó ni más ni menos que Fernando Ortiz. Y ese está en la catedral. ¿Terminamos ya, Jaime? Sí, terminamos por abundar un poco en esos factos que eran auténticamente espectaculares, eran públicos. Quería preguntarte ¿cuándo queda relegada esta celebración pública a los templos
¿Y por qué motivos? Bueno, fundamentalmente hay que recordar que fue en 1854 cuando Pío IX, ¿verdad?, estableció el dogma de la Inmaculada. Eso marca un punto muy importante, y hay un detalle que se escapa muchas veces a los historiadores, pero que es importante. Hay un libro que se editó en 1954 del padre Andrés Jourdain, que se llama La ciudad de Málaga y la devoción a la Inmaculada Concepción de María, o de la Purísima Concepción, algo así. Bueno, en ese libro él dice que los fastos, las celebraciones, cuando el dogma se celebraron al año siguiente, y no da más explicaciones. ¿Por qué se celebraron al año siguiente? Pues porque en Málaga en 1854 había una epidemia de cólera. Y porque además en esa fecha, en diciembre, en Málaga hubo una movida, valga la expresión, política enorme, porque hubo una insurrección de la milicia ciudadana por unas elecciones, en fin, unos problemas con unas elecciones, hasta el gobernador Enrique O'Donnell tuvo que salir huyendo de Málaga, y luego entonces se trasladó al año siguiente. Posteriormente, bueno, pues tú dices, la devoción a la Inmaculada ha ido decayendo como otras tantas devociones marianas que no son pasionistas, curiosamente. Fíjate que han sido precisamente las cofradías de pasión las que han mantenido la llama de esas devociones. Concepción Dolorosa, tenemos la Concepción del Huerto, que esa sí mantiene desde el siglo XVIII, de 1730, creo que fue, ¿no?, cuando se fundó la cofradía, y paralelamente, esto sí lo han conseguido, pero las demás pues se han ido perdiendo, pues... Sí, digamos que como fiesta pública básicamente nos queda el corpus, exactamente, como fiesta religiosa. Bueno, y también se trasladó de día, que también, también se consintió, ¿verdad?, también, que una fiesta que se celebra un jueves se pasara a un domingo, por aquella permisividad y por ese dejar hacer que a los que somos tan aficionados en muchos sitios de España. Desprendernos de la memoria, al final. Exactamente. Bueno, pues Pepe, convocamos a todo el mundo el día 11, pero también recordar que este es un gran regalo para Navidad. Sois vosotros los que lo tenéis que ver, y se ha hecho con mucha ilusión lo que es la reedición. Puedo decir que la editorial Gubal la cuida muchísimo, y estaban muy ilusionados con la edición de esta obra, y bueno, yo estoy contento. Hombre, es importante que una editorial haya retomado una edición inicial de una editorial Sarriá, distinta a la suya. Sí, porque ya Sarriá desapareció como empresa, Andrés efectivamente. Sarriá es un gran persona y gran hombre que ha hecho mucho por la cultura en Málaga. Pues la verdad que lo primero, estamos contentos de ver esta obra, y lo segundo, de poder tenerte aquí con nosotros, de haber compartido con nosotros este rato. Apuntar, Fran, antes de despedirlo, que bueno, que si hay una reedición de esta obra es porque evidentemente está basada, sigue teniendo validez, está basada en el rigor y tiene plena actualidad. Si no, una editorial no reedita una obra anterior. Y lo que decíamos, hoy era un día de conocimiento, y como siempre, pues muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, muy amable. Muchísimas gracias. Jaime, la semana que viene, penúltimo programa del año, vamos a hacer un cierre con amigos, con cofrades, y vamos a tener una primera parte por desvelar, que ya desvelaremos durante el principio de la semana que viene. Que va a cuajar, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Y bueno, sí, en la segunda parte, por supuesto, vamos a intentar hacer una especie de valoración, resumen del año. Anuario 20 días antes de que acabe el año. Sí, porque los cofrades somos así. Efectivamente. Pues lo vamos a dejar aquí. La verdad que una semana más te doy las gracias por estar al otro lado. Hoy hemos hablado mucho de conocimiento, hemos hablado mucho de la Universidad de Málaga. Pepe Jiménez Guerrero nos ha dicho que fue el punto de inflexión para que los historiadores pudieran tener herramientas metodológicas, pero es que en ese camino también apareció Paloma Saborido, y es quien ahora está abanderando esa formación general para los cofrades desde la universidad pública, tan necesaria, tan útil, tan vertebradora de nuestra ciudad. Lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos y te pedimos que celebres con alegría este Adviento en el que estamos viviendo. Celebra y disfruta de estos días. Nos vamos, disfruta de tu familia. Me he puesto un poquito tenso por esas cosas de pensar en la familia. Lo único, darte las gracias otra vez. Sé libre, sé feliz, y hasta la semana que viene.